Hola, soy Paulo Ferreira, periodista, narrador, eh, me atrevería a decir poeta, hoy de la mano de Diana Velesi. Soy de Misiones, de un pueblo que se llama San José. Hace ya varios años que estoy en Corrientes, casi más de la mitad de mi vida, donde en esta tierra del Tarán tengo la memoria todavía de la lectura en mi casa del diario Papel. Mi viejo leía el diario Papel los domingos y creo que desde ahí no había libros en mi casa. Creo que el único ejemplar que había era Platero y yo, que entre la herencia familiar ya está en buenas manos porque lo tengo. Era el único libro, después el diario, y desde entonces a mí me interesó el periodismo. Eh, por supuesto, vine a Corrientes a estudiar justamente periodismo y de ahí, a partir de algunos profesores y de algunos talleres de escritura, empecé a abrir mi panorama sobre las lecturas, y hoy soy más lector que periodista, porque leo mucho, trato de leer todo el tiempo. Y ahí se fue haciendo mi camino de lecturas, de talleres. Hice talleres con varias personas, pero bueno, la más actual hoy es Diana Velesi, con la que estoy haciendo un taller de poesía, pero también hice taller con Emilio Sico, que es un periodista de Buenos Aires que trabajó en la Rolling Stone, en Clarín, La Nación, quien me ayudó a hacer y quien fue fundamental para hacer mi primer libro. Sí, estoy muy interesado en el tema de la lectura. Me gusta el lugar de lector porque me conecta con diferentes momentos, sensaciones. Bueno, como comentaba, decía al principio, leía el diario en mi casa, seguí leyendo de grande, sigo leyendo el diario, sigo buscando leer entrevistas, crónicas. Cuando me gusta un referente, voy y busco si hay una entrevista o una crónica de él. Eh, pero bueno, todo eso lleva a... Yo desarrollé mi campo como periodista en el ámbito de la cultura, entonces voy trabajando en ese sentido, leyendo a los poetas que están produciendo, a los narradores que están produciendo, tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional o fuera del país. Qué sé yo, hay un festival de poesía en Corrientes y traen a Laura Yazán, y puedo entrevistar a Laura Yazán, y entrevisto a Laura Yazán y a Mariana Rinesi. Bueno, en su momento entrevisté mucho a Tony Salazar, Fabián Jausás, bueno, podría nombrar a varios que también de alguna manera siempre fueron impulsores de lecturas. Por eso esta insistencia en la lectura. Cuando era adolescente, mis primeras herramientas con los medios de comunicación fue la radio, a comienzos de los 90, cuando era el boom de la FM. Y trabajaba con gente que le gustaba producir contenido, no ir a la radio por hablar nomás. Y ahí también fue un factor fundamental leer, porque había que leer para después tomar un micrófono y tener algo para decir. Y recuerdo de ahí ya leer buenas entrevistas. Y desde ahí, mi rol hoy de entrevistador, de buscar y preparar entrevistas, bueno, recuerdo que en la facultad, cuando yo estudié en la UNE, en la Universidad Nacional del Nordeste, tuve un profesor, Roberto Satina, que bueno, fue un clic porque bueno, me hizo ver los medios de otra manera.
entendí los medios de otra manera y entendí la escritura periodística de otra manera. Me hizo un flash. Y desde entonces estoy volcado y tengo como mucha pasión por eso, por producir buenos contenidos, y para eso trabajo. Y trabajo, y creo que a veces lo logro y a veces no, pero trabajo mucho para eso. Desde que empecé a trabajar, desde que pude... yo acá en Corrientes, cuando estudiaba en eso que contaba recién de Roberto Satina, abriéndome la cabeza sobre cómo eran los medios, me tocó la crisis del 2001, donde salía a vender diarios en Corrientes para no irme a Misiones, sino sostener mi impulso de querer ser periodista y quedarme acá. Siempre recuerdo una buena época dura, exigente de vender diarios y estar ahí con el papel y a la vez soñar con que aparezca mi nombre y una producción mía en un diario papel. Estaba a las 5 de la mañana y a veces me perdía de vender diario porque estaba abriendo el diario, leyéndolo. Por suerte lo pude hacer, pude transitar ese camino de trabajar en un medio, de hecho trabajo hoy en un medio gráfico. Puedo publicar mis entrevistas aparecen con mi nombre, pero hubo un momento, un clic de la necesidad de decir, bueno, vamos a pensar un proyecto que también nos lleve a un libro, y así nació Viracambota, a través de un taller de escritura creativa con Emilio Sico. Yo venía, en ese momento solo venía trabajando lo que tenía que ver con entrevistas a músicos chamameceros. Venía trabajando mucho sobre eso. Y entonces Emilio, que no conocía nada, porque es un porteño y bueno, los porteños conocen poco el chamamé, así que nos centramos en buscar algo, una línea de a ver de qué podemos hacer o cómo podemos entrevistar a los chamameceros. Encontramos una línea que tiene que ver con, así como los periodistas somos cronistas de nuestro tiempo, contamos lo que está pasando ahora, hay músicos chamameceros que son así. Entonces yo propuse varios, discutimos con Emilio sobre a quiénes íbamos a elegir y elegimos a 5, a Susi de Pomper, a Teresa Parodi, a José Lo Schwab, a Julián Cini y a Lucas Segovia. 5 personas que tienen perfiles completamente distintos, pero que se unen en esa conjunción de ser cronista de su tiempo. Por ahí, bueno, Susi con sus primeras interpretaciones en una fiesta tan importante como la fiesta del chamamé, hablando de violencia de género, siendo que en otros festivales importantes del folclore argentino eso todavía no pasaba. Y bueno, qué sé yo, el otro caso, Lucas Segovia, desde que tenía 17 años, siempre haciendo hincapié en los derechos humanos. Bueno, Teresa, Julián, con la voz de qué le pasa a los correntinos cuando se van de acá, en la tierra adentro. Joselo con ese perfil de músico muy preocupado por qué le estamos haciendo al medio ambiente. Con ese eje trabajé muchísimo con él y pudimos terminar, hacer el libro. Y la última parte la trabajé con María Andrea Irín, con Maya, que fue una parte interesante y difícil para mí porque como con ella trabajamos la escritura puntualmente. Ya con Emilio habíamos cerrado la idea, con quién íbamos a entrevistar, cómo íbamos a hacer el trabajo, lo hicimos y lo dejamos ahí. Con Maya fueron
2 o 3 meses o 4 de trabajar cada palabra, cada texto, revisar cada palabra. Fue un trabajo muy arduo y muy lindo, interesante, que se disfrutó en alguna parte y en otras partes. Nos sacábamos chispas para defender para defender algunas palabras. Pero bueno, fue un trabajo muy disfrutado. Es curioso cómo uno teje su camino en la escritura. Esto que contaba recién, yo me defino como periodista, y como periodista cuento la vida de las demás personas, pero también a uno se le escapa las ganas de decir, bueno, pero yo soy papá, tengo 2 hijos, estoy enamorado, no estoy enamorado, qué sé yo. Esas cosas están ahí como permanentemente, están en mí. Y así fue que empecé a hacer talleres de escritura. Primero lo hacía más talleres con personas que tenían que ver con el periodismo, pero después me solté a hacer cosas vinculadas a la poesía. Y ahí el resultado es otro totalmente. Sale un yo intimista que habla mucho. En mi caso hablo mucho de mi amor, digamos, de mis hijos, y también a veces se va permeando ahí la cuestión social, y sobre eso va hablando mi poética. Mis primeras intervenciones, la primera intervención fue en un libro que había hecho Tony Salazar como homenaje a Jorge Sánchez Aguilar, un poeta de acá de Corrientes, que ya falleció hace unos años. Tony fue el primero que reconoció en mis textos, incluso él, como que había ahí un giro y que yo podría aportar algo también para la poesía, y ese fue como, bueno, un empujoncito ahí para escribir un poema para Jorge Sánchez Aguilar, que está publicado en ese libro. Después participé en una antología de poesía erótica, también me fui por ese lado. Es decir, mi poesía habla un poco de esas cosas. Me gusta mucho mi camino, mi recorrido como periodista. Trato de profundizar ese camino de periodista, haciendo entrevistas, dialogando, hablando con las personas, escribiendo. Y al mismo tiempo estoy ahí siempre con la poesía, porque me parece que me ayuda mucho a transmitir las cosas de un modo diferente. No solo transmitir las emociones o las noticias que a veces tienen que dar otros artistas a los cuales entrevisto, sino también mis propias emociones. Y trabajo, sueño para que también esas cosas vayan a la par en mi vida, que no sea, no me imagino ni inclinándome solo al periodismo ni siendo o solo escribiendo poesía. De hecho, tengo mi primer libro como periodista y ahora estoy trabajando para ir por mi primer libro como poeta, porque pueden convivir tranquilamente y estoy muy feliz de que eso suceda. Este es mi primer libro físico, el primer libro periodístico mío, propio, porque en los que había participado antes eran antologías. En cambio es Viracambota, chamamé, canción política. Bueno, significa muchísimo tener un primer libro físico. Lo trabajé con Emilio Sico, las preguntas, con Maya Irín trabajé cada palabra del texto. Cuando tenía las letras, todo,
había aparecido en el año 2023 una llamada convocatoria de la Universidad Nacional del Nordeste para publicar libro ya terminado. Pude presentar el proyecto y bueno, este es el resultado. Un hermoso resultado. La ilustración de tapa es de un artista de la provincia del Chaco, Diego Figueroa, a quien, bueno, esto que venía diciendo, ¿no? Haciendo entrevistas, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, tengo la oportunidad de conocer y espero seguir teniendo la posibilidad de conocer a mucha gente buena, talentosa. Así conocí a Diego Figueroa y con él me pasó varias obras que tenía y bueno, elegí esta obra porque me pareció fabulosa para la tapa del libro. Y después trabajé muchísimo con la gente de la editorial de la universidad porque bueno, había que armar el libro, que es otro camino muy largo, interesante, que fue fabuloso. Y se presentó ese año en la Feria del Libro, que se tuvo su recorrido y está teniendo su caminito. Como había dicho, este libro tiene 5 entrevistas con 5 artistas fundamentales del chamamé. Para no ser injusto y para no leer solo a uno, voy a leer parte de la introducción que tiene este libro, que habla un poco de estos músicos. A modo de preludio. Grito mudo, como una daga. El vidrio del vaso tiene un filo fundamental. Abrió una mano. Ahora de la incisión brota sangre. Los rostros se aproximan en un abanico de sorpresas, furia, tristeza, asombro, dolor. Alguien observa la piel herida. El corte es profundo y requiere una sutura. La carne está dividida. La división aparece y parece ser parte de nuestro ADN. Las divisiones en la sociedad se extienden en las inclinaciones políticas, sexuales, a las situaciones económicas, a las creencias religiosas, a los orígenes étnicos. Estas divisiones profundas crecen con el tiempo. En medio de la herida se encuentran quienes son capaces de observar y hacer algo al respecto. Los artistas y las artistas tienen una función terapéutica. Llegan para hacer la sutura que necesitamos. Son quienes encarnan la crónica del pueblo alzando su voz. Llegan para mostrar que toda división es, en verdad, una herida dentro de un mismo cuerpo y que se puede sanar. El arte es sanador. Los artistas del chamamé, por ejemplo, se inspiran en la realidad que los rodea y elevan el mensaje para que llegue a todos. No hay víctimas y victimarios, hay víctimas y victimarios. Hay personas que quieren mejorar su condición. Los conflictos son entre gobiernos, no entre la sociedad, cuenta el compositor Lucas Segovia. Los beneficios de esos conflictos se los llevan los poderosos, no los que estamos peleando la vida desde nuestra trinchera humana. El arte construye a la persona y es todo lo que está bien en un ser humano. Algunas veces puede tener inclinaciones ideológicas, pero esas inclinaciones siempre van en beneficio del pueblo y los sectores vulnerables. La autora y compositora Teresa Parodi manifestó acá: el arte es liberador
y es el único capaz de acompañar todos los momentos críticos del vivir de la humanidad. Además, aspira a borrar las divisiones. Para alentar otras historias. Paulo.